Buenos días, tardes o noches. Soy R y traigo una historia de Denji por RC. Este Shiba no la encuesta que hice y aquí está. Tarde como siempre, pero ya saben, es mejor llegar tarde que no llegar nunca. Todos los créditos al creador. Deltas. Bueno, sin más que decir. Comenzamos. La estación de Tokio, normalmente colmada de voces, pasos apurados y maletas rodando sobre el suelo de mármol, aquel día parecía detenida en un respiro. No había la habitual marea humana de oficinistas, ni el bullicio de familias apresuradas. Solo el murmullo lejano de un tren anunciando su partida y el eco del viento colándose por los andenes vacíos. Una chica permanecía quieta junto al borde de la plataforma. En sus manos sostenía una pequeña flor, tan frágil que temblaba con cada soplo del aire. Su mirada estaba perdida en los pétalos, como si en ellos buscara una respuesta que el mundo se negaba a darle. Tren con destino a Yamanashi, última llamada. Anunció la voz metálica por los altavoces. Ella alzó la vista. Las puertas del tren se abrieron con un silbido suave, extendiéndose hacia ella como si la invitaran a tomar una decisión que ya no podía posponer. Su pecho se apretó. Sentía el corazón dividírselo en dos. Una parte la empujaba a regresar, a correr de nuevo hacia ese café, hacia él, hacia la posibilidad de un futuro incierto pero cálido. La otra, más fría, más lógica, le recordaba el peso de las consecuencias, el peligro latente de volver atrás. «Perdóname, Denji», susurró apenas, con la voz quebrada por algo que no terminaba de ser tristeza ni culpa, sino ambas cosas. Tomó una última bocanada de aire. Cerró los dedos alrededor de la flor, como si quisiera conservar un pedazo de lo que estaba dejando atrás, y dio un paso al frente. El tren exhaló un vapor suave, las puertas se cerraron tras ella, y el silencio volvió a adueñarse del andén. Habían pasado 3 meses desde que RC se había marchado. 3 largos meses desde aquel día en la estación, y sin embargo, Denji no podía sentirse peor. Había derrotado a la temible híbrida bomba, pero el recuerdo de ella seguía impregnado en cada rincón de su vida. Todo lo hacía pensar en RC. El sonido de la lluvia golpeando la ventana. El olor a pan tostado. Incluso los sueños. «Yako, tuve ese sueño otra vez», murmuró al abrir los ojos, con la voz aún empapada de cansancio. Fue la gata de Power que lo estuvo recibiendo todas estas mañanas cuando se despertaba. Se incorporó de la cama. El cuarto olía a humedad y a tostadas recién hechas, un aroma que normalmente le habría abierto el apetito, pero que ahora solo le revolvía el estómago. Aún así, se obligó a levantarse. Si se quedaba más tiempo allí tirado, Power entraría sin tocar la puerta y lo despertaría a gritos. Al llegar a la sala principal, lo recibió justo eso. «Bellaco, te estás pudriendo en la cama otra vez», vociferó Power desde el sofá, con la boca llena de cereal. Aki, por su parte, estaba afuera, leyendo el periódico con la serenidad de un monje zen, probablemente agradecido por no escuchar el caos interior. «Toc, toc, toc. Bellaco. Ve a ver quién es», gritó Power sin moverse un milímetro. Denji suspiró. En otro momento le habría dicho que lo hiciera ella o que fuera Aki, pero algo en su interior, una corazonada, le hizo levantarse y dirigirse él mismo a la puerta. «Buenos días. Correo para Denji», dijo el cartero, extendiendo un sobre beige. «¿Para mí?», preguntó extrañado. Generalmente, todo lo que llegaba era para Aki. Facturas, informes, notificaciones del departamento. Jamás algo para él. «Sí, aquí dice, firmado por una tal RC». El nombre cayó como un puñetazo seco en el pecho. Denji sintió como un nudo se le formaba en la garganta. «Ah, sí. Soy yo», respondió, torpe, y casi le arrebató la carta de las manos al cartero antes de cerrar la puerta de golpe. Caminó a su habitación sin pensar. La carta temblaba entre sus dedos. La dejó sobre la mesa, y se quedó inmóvil frente a ella. El silencio lo envolvía, denso, casi insoportable. «RC, yo, todavía, no sé leer», murmuró con frustración. Se golpeó la cabeza con la mano cerrada. Nunca haber ido a la escuela no le había importado antes. Pero ahora, ese pequeño detalle le dolía más que cualquier herida.
Esa carta podía ser lo último que ella le dijera, y él ni siquiera podía entenderla. Debatía consigo mismo, caminando en círculos. No podía pedirle ayuda a Aki. Lo más probable era que le contara a Makima. Y Power, bueno, Power apenas sabía contar con los dedos. Entonces, ¿quién? Toc, toc. El golpe no venía de la puerta esta vez, sino de la ventana. Denji alzó la vista y casi se cae de espaldas. Buenos días, mocoso. Kishibe estaba allí, sentado en el marco de la ventana, como si fuera lo más normal del mundo, con su típica expresión cansada y su característica petaca en su mano. ¿Qué haces aquí, viejo? Gruñó Denji. Te vigilo, obviamente, respondió con calma, dando un trago. ¿Qué es eso? Señaló con la barbilla la carta sobre la mesa. Denji se puso rígido. Nada. Kishibe entrecerró los ojos. Era un cazador experimentado, y Denji sabía que en un parpadeo podía romperle el cuello si quería. Aún así, no pensaba decirle qué era. Pero antes de poder reaccionar, el mayor ya tenía la carta en la mano. Oiga. Eso es mío. Protestó Denji, dando un paso al frente. Kishibe lo ignoró. Tienes miedo de que Makima se entere, ¿verdad? Dijo con tono neutro. Denji tragó saliva y asintió en silencio. El viejo suspiró, se acercó al escritorio y sacó un bolígrafo. Escribió unas palabras en una hoja suelta y se la mostró. Makima está escuchando. Denji parpadeó, sin entender del todo, increíblemente, entendía lo que el perro loco escribía pero guardó silencio. Kishibe siguió escribiendo. Ella tiene oídos en todos lados. La forma más segura de hablar es escribiendo. Denji apretó los puños. Genial, pensó con ironía. La única forma de comunicarme es con lo único que no sé hacer. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente pequeño. Una mezcla de impotencia y tristeza lo atravesó, pero entonces recordó que había una persona que podía ayudarlo. Viejo, dijo en voz baja. ¿Vas a decirle a la señorita Makima? Kishibe miró por la ventana unos segundos, atento, como si buscara presencias invisibles. Luego respondió con el mismo tono de voz contenido. Esa perra no me importa en lo más mínimo. El silencio que siguió fue extraño. Casi íntimo. Kishibe abrió la carta y leyó en voz baja, antes de repetirle el contenido. Denji, han pasado 3 meses desde que me fui y te dejé esperando en el café. Lo siento de verdad, pero sabía que si volvía, no habría podido irme otra vez. Ahora vivo en las afueras de Tokio, en un pequeño pueblo llamado Yamanashi. Es un lugar tranquilo, perfecto para un ratón de campo como yo. Me encantaría pedirte que vinieras, para escapar juntos de verdad, pero sé que, por ella, eso no será posible. Hasta entonces, te hablaré a través de estas cartas. Con cariño, recé. Denji escuchó en silencio. La voz de Kishibe se fue apagando, y solo quedó el zumbido lejano del tráfico. El chico no sabía si quería reír, llorar o romper algo. Esa carta era todo lo que había deseado, y a la vez, lo que más le dolía. Viejo, susurró, con un nudo en la garganta. ¿Crees que podrías enseñarme a escribir? Kishibe lo miró, arqueando una ceja. Era la primera vez que Denji le pedía algo, y en su interior, el cazador sintió una chispa de respeto. Tendrás que ver cuando encuentras el tiempo para hacerlo, respondió enigmático, dejando el bolígrafo sobre la mesa. Denji frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Pero antes de que pudiera preguntar más, toc, toc, alguien golpeó la puerta. Denji, la señorita Makima nos llamó a su oficina, dijo la voz de Aki desde el pasillo. Denji giró la cabeza un segundo, y cuando volvió a mirar hacia la ventana, Kishibe ya no estaba. Solo quedaba la carta, el bolígrafo y un ligero olor a alcohol. Voy, murmuró finalmente. Y salió de la habitación, con el corazón latiendo entre el miedo y la esperanza. Entonces, unos asesinos de otros países me quieren matar. La llamada familia se encontraba reunida en la oficina de Makima. Hacía apenas unos minutos, la mujer les había anunciado unas merecidas vacaciones, pero ahora, con la calma apenas nacida, las palabras que siguieron las sepultaron sin remedio. Así es, respondió Makima con esa voz suave, casi maternal. Tu pelea contra la híbrida bomba no pudo ser del todo silenciada. La noticia se filtró.
Giró el control remoto y encendió una televisión que reposaba detrás de Power. En la pantalla, una presentadora, con una sonrisa nerviosa, hablaba ante el micrófono. Increíble. Se ha descubierto que la seguridad pública de Japón alberga a uno de los demonios más poderosos. El demonio motosierra. El rostro de Denji se torció apenas. Power, por su parte, saltó sobre el sofá como si acabara de descubrir un tesoro. ¡Guau! Mira eso, Denji. Te metieron dentro de esa caja. Eres famoso. El pelicenizo solo suspiró, mirando el reflejo de la pantalla con cierta tristeza. Cada vez que daba un paso adelante, aparecía un obstáculo más entre él y ella. Entre él y Rese. Cazadores de todo el mundo vendrán por ti, añadió Makima, con los dedos entrelazados bajo el mentón. Rusia, Estados Unidos, Argentina. Aki, que hasta ese momento había permanecido en silencio, levantó apenas la mirada, sorprendido. Argentina tenía cazadores de demonios, eso sí era nuevo. Pero más allá del asombro, lo que lo inquietaba era otra cosa. ¿Cómo protegería a Denji de algo así? No lo admitiría jamás, pero le preocupaba. Y no solo como compañero. De cualquier forma, continuó Makima, sonriendo con esa serenidad escalofriante, no tienen que preocuparse. Haré que Denji tenga una escolta con los mejores cazadores de demonios disponibles. Garantizaré su seguridad. La conversación terminó con esa frase, como una sentencia. Afuera, el cielo de Tokio parecía demasiado tranquilo para lo que se avecinaba. Denji y Power salieron primero, dejando a Aki con Makima. Él se mantuvo firme, intentando ocultar el temblor en su mano. Aki, dijo Makima sin mirarlo, aunque Denji esté bajo protección, hay rumores de que el Santa alemán también está en Tokio. Aki no respondió. Solo le dio una última mirada y salió. Entonces, ¿ellos son mis escoltas? Denji masticaba un onigiri, reposando en una valla, a su lado estaba Power, que dado a sus movimientos, hizo que el snack cayera. «Wows», rió ella, sin remordimiento. Cuando Denji se agachó para recogerlo, una mano se interpuso. Al alzar la vista, vio a un hombre de cabello corto, lentes y gesto severo. «¿No lo sabes?», dijo el desconocido. «El suelo puede tener millones de gérmenes. No nos conviene tenerte con mal de estómago». «¿Eh? ¿Y tú quién?». Antes de que Denji terminara la frase, Aki llegó junto al demonio ángel. Lo encontró discutiendo con aquel hombre sobre una regla de los 5 segundos. «Denji, déjalo así. Después te llevo a almorzar, ¿ok?». La promesa de comida gratuita bastó para sellar la paz. Denji se cruzó de brazos y esperó en silencio. «Mi nombre es Kusakabe, División 2», dijo el hombre de los lentes, inclinando la cabeza. «Es un placer trabajar contigo. Yo soy Tamaoki, su compañero». «Encantado». Tamaoki tenía también el cabello corto, pero lo que más destacaba era un lunar justo en medio de su frente. El tercero habló con tono más relajado. «Yoshida. Llevémonos bien, chicos». A diferencia de los otros, su uniforme no era el reglamentario. Yoshida tenía algo distinto, la calma de alguien que ya había visto morir demasiadas personas. «Ellos son expertos en protección», explicó Makima, que había aparecido de la nada. «Ángel y Aki, junto con otros 3 agentes de Kioto, te acompañarán también. Así que, tu libertad estará bastante reducida, Denji». El joven solo encogió los hombros. Total, ni antes podía subirse a un tren sin que alguien lo vigilara. Más tarde, cumpliendo su promesa, Aki los llevó a comer a un restaurante de comida rápida. El olor a grasa y aceite era casi reconfortante. El resto de la escolta se mantenía alerta, observando las puertas, las ventanas, los reflejos. Solo una mujer pasó entre ellos con un «disculpen», rozando el brazo de Denji. Él sintió un leve pinchazo, pero no le dio importancia. Un rato después, caminando por las calles iluminadas de Tokio, Denji miró a su lado. Yoshida caminaba con las manos en los bolsillos, tranquilo. Entonces, el pensamiento cruzó su mente. «Yoshida, ¿tú sabes escribir?» «HM. Sí». «¿Por qué?». Denji bajó la mirada, frotándose la nuca. «Yo no. Pero, me gustaría aprender. Necesito escribir una carta». Yoshida lo miró de reojo. No dijo nada, pero comprendió.
Esa clase de silencio cargado de intención solo lo tenía alguien que había perdido a alguien importante. Antes de poder continuar, una mano agarró a Denjit por la muñeca. Era un hombre con el uniforme de seguridad pública, sucio, sangrando. Déjame unirme a tu escolta. Puedo, prote. El rugido de un motor interrumpió sus palabras. El auto de Cobain pasó como una bala, con Power al volante. ¡Guau! Power no sabe frenar. Gritó Denji antes de salir disparado junto al hombre. El caos duró apenas segundos. Yoshida reaccionó, alzando de nuevo a Denji con su sangre. Pero al revisar el cuerpo, algo no cuadraba. Aquí, ven, ordenó Kusakabe. El supuesto agente era uno de los hermanos mercenarios de Estados Unidos, que tenían contrato con el demonio piel. Los otros dos tenían que estar cerca. Denji y Yoshida se internaron en un callejón estrecho. El olor a óxido y basura los envolvió. Entre las sombras, una figura emergió. El segundo hermano. Un corte limpio de Yoshida bastó. Siguieron avanzando. Un hombre vomitaba junto a un contenedor. ¿Está bien, señor?, preguntó Yoshida. Acabo de ver cómo mataban a 2 personas. Yoshida asintió, indiferente. Probablemente un profesional no vomitaría. Denji frunció el ceño. Algo no cuadraba. Lo miró otra vez. Sus manos, demasiado firmes para alguien asustado. Su voz, forzada. Puede que sea una farsa, murmuró Denji. Yo también sé muchas formas de vomitar. ¿Ah, sí?, replicó Yoshida, intrigado. ¿Y en qué te basas? En que sus hermanos eran tan idiotas que creyeron que un disfraz bastaba. ¡Qué patéticos! El supuesto transeúnte apretó el puño, temblando de rabia. Denji sonrió. Eres el último. Una motosierra brotó de su brazo con un rugido metálico. El tajo fue limpio. La garganta del hombre se abrió, revelando la piel falsa que ocultaba su rostro. «Wow, buen trabajo, Denji», dijo Yoshida, soltando el aire. Ahora, sobre esa carta. Ambos salieron del callejón, caminando bajo luz del sol. Tokio seguía viva, indiferente al olor de la sangre. Horas después, el grupo se refugió en una tienda departamental. ¿Lo escucharon?, dijo Kusakabe de repente. Trazó un círculo con tiza en el suelo. En cuestión de segundos, una docena de marionetas humanas aparecieron en la entrada, con los ojos vacíos. De un suspiro, Kusakabe las petrificó. «¡Wow! ¡Genial!», gritó Denji. «No te acerques», advirtió Aki. «Si te tocan, incluso la ropa, te conviertes en uno de ellos». ¿Sabían que vendrían?, preguntó Ángel. «Nos habían advertido que el Santa Alemán estaba cerca», dijo Kusakabe. Y esos pasos sincronizados, no eran de humanos. Un rugido colectivo llenó la entrada. Cientos de muñecas avanzaban como una ola. «Mierda. Son demasiados». Al segundo piso, rápido. Corrieron por las escaleras, las marionetas mordiéndoles los talones. «¡Ah! Casi me muerden el trasero». «Suban, basuras», chilló Power. Una muñeca alcanzó su pierna, pero Denji la pateó con fuerza. «Espera. No nos transformamos», gritó Power. «¡Claro!», exclamó Kusakabe. «El demonio muñeca solo puede controlar humanos». Llegaron al segundo piso jadeando. Un cazador los esperaba. Con las garras del demonio zorro destrozaron la escalera y a decenas de muñecas. Pero pronto, otras más aparecieron. «Mierda, están aprendiendo», gritó Nakamura. «Apártense», ordenó Ángel, avanzando con su halo, extrajo una espada. Uso. 5 años. De un tajo luminoso, 5 muñecas cayeron partidas. «Deberías haberlo usado antes», murmuró Aki. «Tengo mis razones, Okai», replicó Ángel, con una sonrisa cansada. El cazador de apoyo alzó la voz. «He contactado con la sede. Otros cazadores vienen en camino». Pero el aire cambió. Un silencio pesado cayó de repente. Como un destello, una mujer apareció frente a ellos, empuñando 2 katanas. El siguiente segundo, todas las muñecas y los refuerzos fueron decapitados. «Mierda. Ángel, Nakamura, defiendan, morirán», gritó Aki. Ángel levantó su espada justo a tiempo para bloquear el tajo con ayuda de Aki. La fuerza los lanzó contra la pared.
Desgraciadamente, Nakamura no corrió con la misma suerte. Podemos aprovechar, se quedó sin katanas, dijo Denji. Pero no hubo tiempo. Quan Xi los barrió como una tormenta. Una patada bastó para derribar a Denji, otra a Tamaoki, y un solo cuchillo se incrustó a centímetros del ojo de Yoshida, hasta que una voz rasgó el aire. Quan Xi. ¿Cuánto tiempo? Kishibe apareció, cargando a Lon y Ping Xi, inconscientes. Quan Xi se detuvo, suspirando. Luego, se sentó en una mesa junto al ventanal, observándolo en silencio. Kishibe dejó a las chicas junto a Denji y Power, que, nerviosos, las mantuvieron a raya con sus armas. El veterano cazador sacó un papel doblado y se lo mostró a Quan Xi. Makima está escuchando. Denji tragó saliva. El silencio fue absoluto. La conversación entre los adultos siguió, baja, tensa, hasta que el suelo comenzó a temblar. Un rugido. Un vacío. ¿Qué carajos? Cuando abrieron los ojos, ya no estaban en la tienda. Frente a ellos se extendía un campo verde infinito, un paisaje imposible. Sobre sus cabezas, en lugar de cielo, millones de puertas se extendían en el campo infinito. El viento olía a ceniza. El infierno, susurró Lon. Con un cuerpo temblando por dentro y el alma desnuda, me perdí en tus brazos, en tu mirada que reflejaba la piscina en donde aprendí a nadar, en donde aprendí por primera vez lo que verdaderamente significaba amar. Inspirado por Charles Bukowski, escrito por Denji, para RC. ¿Qué es este lugar? Las palabras de Aki fueron un susurro tembloroso, casi inaudible, pero resonaron en el aire como un eco interminable. Los cazadores de demonios estaban atrapados en lo que solo podía describirse como una pesadilla viviente. El suelo bajo sus pies era de un color carmesí terroso, pulsante, como si respirara. El aire, espeso y caliente, olía a hierro oxidado y ceniza. El cielo, si podía llamarse así, estaba cubierto por un infinito mosaico de puertas suspendidas, cada una con un diseño diferente, chirriando como dientes de una bestia gigantesca. Los demonios del grupo temblaban. Incluso aquellos acostumbrados a ver horrores sin nombre ahora parecían frágiles. Estaban en casa, sí, pero en la peor parte de ella. Traten de mantener la calma, gruñó Quan Xi, su voz apenas más firme que un susurro. Haremos una tregua temporal. ¿Una tregua? Bufó Aki, mirando a su alrededor. ¿Contra qué demonios vamos a pelear ahora? Quan Xi no respondió. Su mirada permanecía fija en el horizonte. Una llanura infinita, donde la oscuridad parecía moverse, viva, como un mar de sombras respirando. Lon y Pinksy estaban de rodillas, jadeando. Sus cuerpos temblaban, las pupilas dilatadas hasta volverse negras por completo. El sudor les recorría la piel como gotas de mercurio. ¿Cómo? Balbuceó Lon. ¿Cómo pudimos acabar aquí? No obtuvo respuesta. Power, en cambio, no decía nada. No gritaba, no reía, no insultaba. Solo miraba el suelo con los ojos vacíos, las manos crispadas en su regazo. Cuando Denji se acercó, ella ni siquiera reaccionó al tacto. «Power, ¿estás bien?», preguntó con voz baja, más como una plegaria que como una frase. Nada. Ni un parpadeo. El corazón de Denji se encogió. Nunca la había visto tan así. «Ángel, ¿sabes dónde estamos?», preguntó Aki, su voz vibrando entre la incredulidad y el miedo. El demonio alzó la vista, con las alas crispadas, los ojos apagados. «Estamos acabados», murmuró. «Esto es, el infierno». Aquella palabra cayó como una losa. El silencio posterior dolió más que cualquier grito. Quan Xi frunció el ceño y se giró hacia Lon. «Lon, ¿existe alguna forma de salir de aquí?». La chica ni siquiera intentó hablar. Sus labios se movían, pero no salía sonido alguno. Pinksy, en cambio, comenzó a reír con un temblor nervioso, que pronto se transformó en llanto. Nos está mirando», susurró con la voz quebrada. Un demonio, uno que no debería existir. A nadie se le ocurrió interrumpirla. Las palabras flotaban en el aire como plumas ardiendo. En esa dirección, continuó Pinksy, señalando con una mano trémula hacia una puerta lejana del horizonte. Mucho más aterrador que el demonio pistola, o cualquier otro. Denji sintió como un frío inhumano le recorría la espina.
Él no entendía todo lo que decían, pero su cuerpo sí lo entendía. Algo dentro de él gritaba que debía tener miedo. Ángel, con la mirada perdida, habló apenas por encima del murmullo del viento infernal. Son los demonios primigenios, los que nunca han conocido la muerte. Primigenios. Repitió Denji. Sí, la voz del ángel se quebró. Si alguno de ellos nos ve como enemigos, ni siquiera el demonio motosierra podría salvarnos. El grupo cayó en un silencio mortal. Solo se oía el palpitar distante del suelo, y ese sonido bajo y gutural que podía ser una respiración. Pinksy perdió el control por completo. Ya está aquí. Nos sigue. Es nuestro fin. Gritó, histérica, con los ojos completamente blancos. ¿Qué cosa? Susurró Aki. El demonio de la oscuridad, susurró Ángel, como si el simple hecho de pronunciarlo pudiera invocarlo. Entonces se escuchó un golpe, como si una montaña se partiera en dos. Una de las puertas del cielo infernal comenzó a abrirse lentamente, con un chirrido que rasgó el aire. De su interior, cayó una esfera negra, densa, más oscura que la nada misma. A medida que descendía, el calor se desvanecía, y una oscuridad absoluta comenzó a devorar el paisaje. Las voces se apagaron, el sonido se quebró, y hasta el miedo pareció extinguirse por un instante. Denji levantó la vista, con la respiración cortada. Aquel fragmento de noche pura seguía cayendo, lenta, majestuosa. Finalmente, eso tocó el suelo. A lo lejos, una figura se dibujaba entre las sombras. La escena cambió drásticamente. Todo se hundió en una oscuridad absoluta. Esa figura parecía salida de la mente más retorcida imaginable. Solo estaba allí, de pie, observándolos. Solo estaba allí, de pie, observando los cuatro. «Prepárense», gritó Aki. Pero ni en 1000 años habrían podido prepararse para algo así. En lo que tarda una rana en croar, el demonio apareció en el centro del grupo. Sus ojos parecían curiosos, fijos en un solo individuo, el único que se había arrodillado ante su presencia. ¿Qué? El grupo intentó reaccionar, pero lo comprendieron demasiado tarde. Todos habían perdido los brazos. El movimiento del demonio no había sido solo una amenaza, había sido un ataque. Las extremidades amputadas cubrían el suelo como pétalos rojos, y aquel hombre arrodillado levantó la voz con dificultad. Soy el demonio de las marionetas. Según lo pactado, he traído el corazón de la motosierra. Denji rodó los ojos. Otra persona más que quería su corazón. ¡Qué novedad! Por favor, continuó el hombre, otórgame el poder para matar a Makima. Denji se detuvo. Aquello llamó su atención. ¿Matar a Makima? ¿A cambio de su corazón? ¿Tú vas a matar a Makima? El demonio de la oscuridad no respondió. Simplemente extendió su mano y, sin aviso, decapitó al hombre. Su parte del trato ya estaba cumplida. Kusakabe, desesperado por proteger al hombre motosierra, dibujó un círculo de sangre en el suelo. «Demonio piedra, respóndeme». Pero el ataque fue inútil. El poder del demonio piedra no tenía efecto ante la oscuridad. El demonio mitigó su intento con un simple gesto y acabó con él en un instante. El cazador cayó, su contrato roto. En un segundo, el caos se desató. «Señor motosierra, por favor, reviva y conceda nuestro deseo». Vean tiró con todas sus fuerzas del cordón de Denji, haciendo rugir la motosierra. El corazón del Pelicenizo volvió a encenderse, pero oscuridad ya lo había notado. En un parpadeo, desmembró a Veam. «Mierda». Veam. No hubo tiempo para lamentarse. Quanxi y Tamaoki se lanzaron al ataque, pero el demonio los destrozó igual que a los demás. Sus cuerpos cayeron en pedazos, seguidos por las chicas de Quanxi y Power. «Cabrón». Denji corrió directo hacia el demonio, activando las sierras. Oscuridad lo interceptó, torciendo su cuerpo como si fuera papel. ¡Ag! Denji se estrelló contra el suelo. Apenas podía moverse. Necesitaba energía. Miró alrededor, y la encontró. Un brazo humano, aún caliente. «Perdóname, a quien sea que te perteneciera». Ñam. El rugido de la motosierra volvió a estallar. Denji se levantó con fuerza renovada. El sonido metálico llenó el infierno. Con su forma híbrida completa, se lanzó de nuevo al combate, cortando, esquivando, intentando golpear, pero no podía hacerle daño. «Mierda».
Un golpe imprevisto lo envió volando, rompiendo varias costillas. Desde el suelo, vio como Ángel era reducido a nada por la oscuridad. Y más allá, el cuerpo inmóvil de Aki. Aki. La poseída de las arañas emergió del suelo para protegerlos, pero su destino fue el mismo. Señora Makima, no venga aquí. Desobedeciendo su propio miedo, abrió su cuerpo como un portal. Y de allí, Makima apareció. Denji apenas pudo creerlo. El choque entre ambos demonios fue brutal. Makima y oscuridad se hirieron mutuamente. La presión era tal que el aire se quebraba como vidrio. Makima apenas miró el cuerpo decapitado del hombre del pacto, luego alzó la mano. Con un gesto, todos los presentes fueron expulsados. Cuando Denji abrió los ojos, estaban de nuevo en el centro comercial. Mierda, Aki, Power. Corrió hacia sus amigos, tratando de ayudarlos, pero poco podía hacer. Denji. La voz de Makima sonó desde la terraza. Denji se giró. Ella estaba herida, pero aún sonreía. Señorita, Makima. No hubo tiempo para hablar. Una figura cayó desde lo alto. Te encontré, Makima. Hola, Santa Claus. Makima, sin pensarlo, tiró del cordón de Denji, encendiendo de nuevo las sierras. El enemigo ha ingerido parte del demonio oscuridad, dijo, calmada. Atacarla en la oscuridad no servirá. Makima, tu sueño termina aquí. Ella lo miró, sonriendo con serenidad. Denji, ¿no vas a salvarme? Él tragó saliva. Antes habría dicho que sí sin dudar, incluso habría ladrado. Pero esta vez, algo dentro de él decía lo contrario. Sí. La batalla entre el demonio muñeca y el hombre motosierra comenzó. Denji cortó extremidades a regañadientes, pero fue lanzado con un solo golpe al fondo del centro comercial, envuelto otra vez en tinieblas. Oh. Santa Claus le observó, sorprendida de que sus heridas sanaran al instante. Increíble, este cuerpo, susurró. Hace medio año me estaba pudriendo, y ahora, estoy perfecta. Denji respiró hondo. Había algo que necesitaba saber. Recordó las palabras de Kishibe. Makima podía escuchar a través de los animales. Y recordó cómo Santa Claus había mencionado su sueño. Santa Claus. Makima puede escucharnos aquí. Ella lo miró con curiosidad. Interesante, ¿acaso eres un perro traicionero? La pregunta se clavó en su mente. ¿Traicionar a Makima? A la mujer que lo salvó, que le dio un techo, una familia. Pero Denji sabía dos cosas. Desde aquella cita en el cine, había sentido que Makima no hablaba con él, sino a través de él. Y Denji, por tonto que fuera, entendía algo muy bien. Makima no lo quería a él. Quería su corazón. Y había otra razón. Recé, la espía rusa enviada a robarle su corazón. Fue la única que se detuvo a enseñarle algo tan inútil y humano como nadar. La única que le hizo probar café. Ella, cuya debilidad era el agua, enseñó a nadar al enemigo. Eso, Denji nunca lo olvidó. Quiero que me digas, dijo al fin, lo que realmente pasa con Makima. Santa Claus soltó una risa breve, casi cansada. No parecía tener ganas de explicarle nada a un idiota como él, pero comprendía que sola no podría vencer al demonio control. Verás, Makima es el demonio del control. Un ser obsesionado con dominar todo y crear un mundo perfecto. Su sueño. Denji quedó en silencio. Sonaba absurdo, pero nada le parecía absurdo ya. Y ese mundo, continuó ella, estaría regido por su voluntad. Para eso necesita un arma capaz de borrar todo lo que se oponga. Denji la interrumpió. El demonio motosierra. Exactamente. El único capaz de eliminar el concepto de cualquier demonio que devore. Ella siguió hablando, explicando cómo funcionaba su poder. Denji, por supuesto, entendió la mitad. Perdón, murmuró, pero soy más útil cortando que pensando. ¿Podemos vencerla? Santa Claus rodó los ojos. Entre los dos, lo dudo. Si incluso Oscuridad tuvo problemas, no creo que sea posible. Denji suspiró. No era débil, pero Makima estaba en otro nivel. Si se rebelaba y perdía, ¿qué pasaría con Recé? Entonces recordó algo. No estaban solos. Espera. Quan Xi sigue viva, y el viejo Kishibe también. Si se nos unen, quizá tengamos una posibilidad, asintió Santa Claus. El plan estaba hecho.
Mientras fingían combatir, buscarían a Quan Xi y Kishibe para formar una tregua. Pero un destello cruzó el aire. Media Santa Claus fue desintegrada, y luego se regeneró sin esfuerzo. Al lado de Denji, una nueva figura apareció, eliminando a varias muñecas de un tajo. ¿Quién eres tú? Quan Xi. Encárgate de las muñecas, hombre motosierra. Yo me ocuparé del resto. ¿Qué carajo haces? Gruñó Quan Xi ante los movimientos de Denji. Miró a Santa Claus, que asintió. No siento animales cerca. Bien. Quan Xi, escucha. Estamos planeando derrotar a Makima. Queremos una tregua. Entre los 4. Quan Xi ladeó la cabeza. 4. El viejo. Kishibe. No fue difícil convencerla. Kishibe, por su parte, esperaba junto a Yoshida, con la botella a medio vaciar. Déjame adivinar, la perrera se rebela contra su dueña, ¿eh? Así es, respondió Denji. Kishibe gruñó, sonando casi como una risa. Guardó la botella, se levantó del tentáculo del demonio pulpo y murmuró. Vamos, entonces. Mientras tanto, Makima observaba el horizonte. Había intentado escuchar cómo avanzaba la pelea. Pero sus animales no respondían. Sabía que algo estaba ocurriendo. Brum. Un movimiento rápido. Su cuerpo fue cortado a la mitad. Sus ojos se movieron lentamente hasta encontrar a su atacante. Así que decidiste traicionarme, Denji. No supe si era amor o redención. Pero cuando sonreíste, el ruido del mundo se detuvo un segundo. Y creí que eso era vivir. Inspirado en Denji y Recé, escrito por Denji, para Recé. Van. En menos de un segundo, el mundo de Denji se convirtió en un borrón. Su cuerpo salió disparado hacia el cielo como un proyectil humano, atravesando el aire frío de la noche. Debajo de él, las luces de Tokio se desordenaban en un mosaico tembloroso, como si la ciudad entera respirara con miedo tras el devastador ataque de Makima. Una parte de su torso estaba destrozada. Aún sentía los pedazos de sí mismo colgando mientras subía, como una estrella fugaz defectuosa. La luna parecía demasiado brillante, demasiado serena para el desastre que se desataba abajo. Y aún así, Denji comenzó a imaginar. A Denji le chocaba pensar, sí, pero imaginar, eso siempre se le había dado bien. Era su mayor refugio desde niño. Imaginaba una vida mejor para él y Pochita, cuando dormían apretados en aquel cobertizo asqueroso. Imaginaba la recompensa que Makima le daría si mataba al demonio pistola. Imaginaba un futuro que nunca había tenido. Y ahora, ¿por qué pase por toda esta molestia? Pensó, viendo la luna hacerse más grande a medida que caía. Si simplemente me hubiera escapado con Recé cuando ella me dijo que lo hiciera. La oscuridad se dio paso a un destello cálido. ¡Ay, está fría! Recé rió al sentir el agua. La playa estaba tranquila, el viento movía el cabello de la chica y Denji corría hacia ella con una sonrisa boba en la cara. «Ya voy», gritó él, como si llegara tarde a una cita con la felicidad misma. Habían pasado semanas desde que habían decidido escapar juntos. Semanas en las que, por primera vez, Denji no había sentido vacío al despertar. Juntos, habían construido una vida hermosa. O al menos, en la mente de Denji lo era. De Denji. Recé. Pasaron años, o lo que su corazón herido quería que fueran años, y decidieron tener una hija. Una niña de ojos vivarachos y nariz chiquita. Vamos, Nayuta. Vas a llegar tarde a tu primer día de jardín. Ya voy. A Denji le gustaba ese nombre. No sabía por qué, pero lo hacía sentir completo. Trabajaba como cazador de demonios rural. Nada glamuroso. Campos abiertos, trabajos rutinarios, poca paga. Pero bastaba. Bastaba para una familia de 3. Ya regresé. Su voz resonó en la casa cálida. Pero ese día no lo recibió el aroma de la cena. Ni las risas. Ni los pasos apresurados de Recé y Nayuta. Solo silencio. Y entonces. Buenas noches, Denji. Makima. Su voz era un cuchillo hundido en agua helada. Venía desde la sala. Tragó saliva. Su mano buscó la correa en su pecho instintivamente. Estaba listo para transformarse si hacía falta. Entró. La penumbra cubría todo menos esos ojos.
esos ojos en espiral que parecían perforarlo. Toma asiento, ordenó con suavidad, como si estuviera en su propia casa. Denji obedeció. No por respeto, sino porque sus piernas temblaban demasiado. Makima inhaló y habló como si leyera un contrato olvidado. Recuerdo haberte dicho, en ese almacén, que serías mi perro. Y aceptaste. Una pausa. Un silencio que gritaba. Pero nunca especifiqué una cosa. Las luces se encendieron de golpe. Sobre la mesa, colocadas como si fueran simples objetos. Las cabezas sin vida de Rese y Nayuta. Incluso si escapas, te casas, tienes un hijo. Los encontraría. Y los mataría. El grito salió sin permiso. Ah. El mundo volvió a romperse. Sí, probablemente pasaría algo como eso. Denji seguía cayendo. Sentía el aire rozarle la piel como agujas. Su vista se nublaba. Miró su pecho, el cordón que lo unía a su mejor amigo. Pochita, si tan solo estuvieras aquí, rió con amargura. Me encantaría que me salves, je. Era casi un chiste. Su mejor amigo se había convertido en su corazón. Ya no podía salvarlo físicamente. O eso pensaba. Hay un dicho antiguo en el infierno. Aquellos que llaman al héroe del infierno serán salvados y devorados. Pero Denji tenía un privilegio que nadie más tenía. Ser su mejor amigo. Su intestino salió disparado de su abdomen, rodeando su cuello como un lazo vivo. ¿Qué carajos? Denji. La voz en su cabeza le erizó la piel. Pochita. Sí, no hay tiempo para explicar. Jala del cordón, Denji. Él siempre estaría seguro de una cosa, confiar en Pochita. Brum. El nuevo individuo cayó del cielo como un meteorito rabioso. El nuevo individuo cayó del cielo como un meteorito rabioso. El suelo tembló, el polvo estalló en todas direcciones. Kishibe, Quan Chi y Santa Claus luchaban contra Makima, pero ella era prácticamente intocable gracias a su contrato con el primer ministro. Era como matar a alguien, imposible de matar. Pero el aire cambió. Se volvió más denso. Más torcido. Más sagrado. Makima giró, y su sonrisa se ensanchó apenas 1 milímetro. Veo que finalmente decidiste aparecer. Veo que finalmente decidiste aparecer. Chainsaw Man. En ese mismo instante, un equipo completo llegó de la nada. Los híbridos. Katana, látigo, lanzallamas, lanza y espada. Llevan uniformes de seguridad pública, dijo Kishibe. Pero, nunca oí de esta división. La división de híbridos. Una colección de humanos medio demonios preparados para cazar al demonio que los superaba. Motosierra, dijo Makima sin emoción. Por fin estamos de vuelta juntos. Pochita bostezó. Literalmente. Como si todo le diera igual. Quinta División Especial de Seguridad Pública, anunció Makima. Comiencen la operación. Atacaron. El héroe del infierno esquivó, saltó, giró, y avanzó hacia Kishibe y los demás. ¿No eres Denji, verdad? Preguntó Quan Chi. El monstruo negó. Guac, gak. Silencio total. Nadie entendió nada. Espera, dijo Santa Claus, repentinamente lúcida. Creo que, está diciendo que entretengamos a los híbridos. Tiene un plan. Y con eso, todos se lanzaron al combate mientras Pochita corría hacia donde estaban Aki y Power desmayados en el techo del centro comercial. Poak. Power dio un brinco. Ga. Mi actuación fue descubierta. Llevaba despierta un rato. Simplemente, no quería moverse. Sanwe. Wa. Eres el verdadero motosierra. ¿Qué quieres? Sanwe. Power se llevó la mano al mentón, analizando. Entonces, ¿quieres mi sangre especial para que Makima no pueda regenerarse y así no pueda volver? Pochita sintió. Ok. Makima estaba irritada. Muy irritada. Quería su motosierra. Pero él no estaba. Ni siquiera podía usar sus animales para saber qué estaba pasando, cortesía de Santa Claus. Entonces. Broum. La motosierra resonó detrás de ella. Makima se giró. Es de mala educación abandonar una batalla, aunque seguramente ya eres un experto en eso. Los Banks volaron. Pochita los esquivó, los recibió, los ignoró, hasta que algo se clavó en su pecho. La lanza. Había sido empalado por el híbrido lanza.
y los Banks siguientes empezaron a destrozarlo. Makima sonrió, sin embargo. Pulpo. Un tentáculo gigantesco detuvo su brazo. ¿Tú también te atreves a desafiarme, Yoshida? Preguntó Makima. Sí, ¿está mal? Preguntó, con una media sonrisa. Ella intentó disparar, pero en un parpadeo, su brazo desapareció. Intentó regenerarlo, pero no podía. Makima entendió justo antes de ver las motosierras de Pochita cubiertas en sangre ajena. Power. Las motosierras rugieron. Makima no tuvo oportunidad. Cortes, 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 hasta que incluso ella dejó de moverse. KGH. Derrotada, pero feliz. Ahora sería devorada por su querido motosierra. Guac. O eso creía. Pochita no la devoró. No tenía intención de hacerlo. Porque recordaba la voz de su amigo. Me encantaría volverla a ver, amigo. Recé. Con una nueva misión, Pochita activó sus cadenas como cierto héroe de cómics. Se lanzó al cielo y la luna lo acompañó en un salto imposible, dejando Tokio atrás. Los restantes se encargaron de acabar con los híbridos, viendo el cuerpo de Makima. Hagamos esto rápido, mucha gente está muriendo ahora mismo. Mientras tanto, Recé terminaba su turno en una cafetería del pueblo. Adiós, Recé. Mañana a la misma hora. Ok. Caminaba por las calles tranquilas, tarareando. Pensaba en Denji. En si habría recibido su carta. Aunque la respuesta estaba más cerca de lo que ella pensaba. ¡Boom! Algo cayó frente a ella. Polvo. Rocas. Un cráter. Se preparó. Su mano rozó el seguro de su cuello. Cuando el polvo se despejó. Denji. Se parecía. Pero, no era él. Había algo más oscuro en su aroma. El monstruo negó. Espera, ¿eres, Pochita? Gag gag. Ella sonrió. Con ternura real. ¿Qué haces aquí? Acarició su mejilla afilada sin miedo. Denki. Lo hiciste por él. Asintió animadamente. Eres un muy buen amigo, dile que lo extraño, ¿sí? Y que sigo esperando su carta. Guac. Entonces, Pochita se fue, terminando este extraño reencuentro. Volvió a Tokio. Su forma se desmoronó, revelando a Denji. Recordaba todo como un sueño borroso. Pero una cosa lo recordaba lúcidamente. Recé. Miró alrededor. No había rastro de Makima, ni de los híbridos. Probablemente Kishibe había limpiado el desastre. Suspiró y se dispuso a irse. Che, boludo. Denji se giró bruscamente. Un chico, un poco de su edad. Pelo negro, olor raro, y un acento que Denji nunca había escuchado. ¿Te conozco? Probablemente no, dijo el chico. Pero escúchame. Soy de Argentina, y te tengo que pedir tu corazón, para llevar. Denji suspiró. Otra vez lo mismo. Hagamos esto rápido, ¿ok? Tengo mejores cosas que hacer. Agarró la correa. El argentino sonrió. Y agarró la suya. Brum. Denji sintió la piel de gallina. ¿Qué? El argentino también tenía la suya. Te encuentro en sueños. Allí donde no cae la lluvia ni suenan las bombas. Me miras. Como si el mundo no nos debiera nada. Despierto. Y solo queda el eco. De una vida que nunca tuvimos. Poesía escrita por Denji, para Recé. Dado los recientes ataques de demonios, gran parte de Tokio había sido evacuada. En las calles desoladas, entre edificios rotos y vidrios quebrados, solo un sonido seguía vivo. El choque de dos motosierras. El eco metálico rebotaba entre los muros como un rugido rabioso. ¿Qué mierda eres? Escupió Denji, desviando de un golpe el ataque del cazador de demonios argentino. Aún tenía la respiración inestable. Apenas había recuperado el control después de que Pochita tomara su cuerpo, y ahora tenía enfrente una versión suya, como si alguien hubiera intentado copiarlo con mala onda y acento porteño. Soy el híbrido ladrón, respondió el otro, con una sonrisa torcida. Permitime mostrarte parte de mi poder. No dio tiempo a pregunta alguna. Apareció frente a Denji en un parpadeo y lo lanzó de una patada contra la pared del edificio de la otra cuadra. Los ladrillos crujieron bajo su espalda.
Denji gruñó, escupió polvo, y lo miró con incredulidad. El argentino avanzaba sin prisa, pero cada paso hacía que su cuerpo cambiara de forma. Lanza, látigo, espada, katana, incluso una grotesca forma de híbrido muñeca que crujía de manera inquietante. El demonio ladrón me deja usar las habilidades de cualquier demonio del que logre comer una parte, explicó con soberbia. Pero también me contó sobre una vieja rivalidad que compartía con el motosierra. Denji suspiró. No entendía ni la mitad, pero algo dentro de él, algo profundo, instintivo, ardía de rabia. No sabía por qué. Solo sabía que quería molerlo a golpes. Las motosierras volvieron a chocar. Cortes iban, cortes venían. El argentino no tenía la fuerza del Denji original, pero su técnica, su experiencia y las transformaciones impredecibles acortaban la distancia. La batalla destrozaba todo lo que tocaban. Edificios que ya estaban medio muertos terminaban de colapsar, autos volaban, el suelo se abría en zanjas, y la sangre, mucha sangre, se mezclaba con el polvo. Maldito. Hijo de... El choque seguía hasta que un sonido completamente fuera de lugar detuvo a ambos. Un claxon. Entre los escombros, avanzando con elegancia absurda, apareció un auto negro, impecable, como si no perteneciera al mismo mundo destruido en el que estaban peleando. Frenó justo frente a Denji. La puerta se abrió. Un hombre de traje asomó medio cuerpo. Denji Ayakawa, tiene que venir con nosotros. El nombre, el tono, algo en eso le golpeó los recuerdos. Pero al fijarse bien, parecían funcionarios de seguridad pública. Y si ellos lo buscaban no era por diversión. Denji miró de reojo a su rival, que parecía igual de desorientado. ¿Querés venir también?, preguntó sin pensarlo demasiado. En la mente de Denji, todas las personas que habían tratado de matarlo acababan, de una forma u otra, trabajando con él. Poder oculto, decía él. Patología social, pensaría cualquiera. La limusina arrancó, alejándose del campo de batalla mientras detrás comenzaba a llegar el equipo de limpieza. Cuando el silencio se asentó, el hombre mayor del asiento delantero habló. Denji Ayakawa, dada la repentina muerte de Makima, necesitamos que alguien tome su puesto. Preferiblemente el cazador de demonios más fuerte de la división. Denji se rascó la cabeza. Pero, mi educación no es la mejor. Y pensaba renunciar. El viejo lo miró con severidad. Ese tipo tenía ojos que habían visto demasiadas cosas para aceptar un no. La educación no es relevante. Sabemos que Makima le enseñó a compilar los documentos de seguridad pública. No es un problema. Respiró hondo. En cuanto a su renuncia, entendemos su motivación. Pero recuerde que sigue siendo un híbrido. Si renuncia, se vuelve enemigo número 1. No querríamos que a la señorita Rese le pase algo, ¿cierto? El corazón de Denji se apretó. Se quedó rígido. Lo tenían acorralado. Era el mismo infierno de antes, solo que mejor pagado. El viejo giró la mirada al argentino. Lo mismo aplica para usted. O trabaja con nosotros, o será ejecutado. El otro híbrido cruzó los brazos, resignado. No es que tenga otra. Y dudo que me reciban bien si vuelvo. A Denji, como nuevo jefe de las divisiones, se le asignará el apartamento de Makima, continuó el viejo. Usted, en cambio, tomará su puesto en la casa de los Ayakawa. Denji reventó. ¿Qué? Este va a vivir en mi casa. Denji. El solo nombre, dicho con ese tono, lo sentó de golpe. Masticando frustración, respiró hondo. Podría matarlos a todos, sí, pero sabía que la organización era monstruosamente grande, y sabían lo de RC. Aún así, ¿cómo están aquí Power?, preguntó, más débil. Estables. Ambos fueron trasladados al hospital más cercano. En cuanto a Kishibe, Quanxi y Santa Claus, no se conoce su paradero. Denji pensó que probablemente estaban buscando cómo destruir el cuerpo de Makima. No le dio más vueltas. El auto se detuvo frente a un complejo de departamentos moderno, de esos que Denji nunca se habría imaginado tocar en su vida. El conductor le entregó las llaves. Número 28, informó. Denji subió las escaleras y caminó por el pasillo silencioso hasta encontrar la puerta. La casa de la señorita Makima, murmuró. Apenas abrió la puerta, algo lo embistió y lo tiró al piso.
Denji dio un respingo, llevando la mano al cordón de su pecho, listo para transformarse, hasta que sintió algo húmedo en la cara. Perros. 7. Contó 7 cabezas peludas, moviendo la cola. 7. Makima tenía 7 perros. ¿Cómo no la habían comido a ella? Vamos adentro, vamos. Balbuceó. Con un poco de esfuerzo y muchas lamidas en el camino, logró guiarlos al interior. El departamento estaba impecable. Demasiado. Hasta los perros caminaban como si hubieran sido entrenados militarmente. Bueno, por algo eras la del control, murmuró. Los perros seguían mirando la puerta. Quería decir que querían salir. Denji encontró las correas en un estante y suspiró. Tendría que sacarlos. Pero algo, en la pared junto a la entrada, lo detuvo. Un cuadro. Se quedó observándolo varios segundos, sin saber por qué lo inquietaba. Se quedó observándolo varios segundos, sin saber por qué lo inquietaba. Uah, me pregunto qué significa. No insistió. Sacó a los perros al parque, esperó, los regresó, les dio de comer, había comida para un año entero, y, agotado, se dirigió a la antigua habitación de Makima. El aire estaba frío. No tanto como los inviernos durmiendo acurrucado con Pochita, pero frío, al fin. Se metió entre las sábanas. Todo olía a ella. Absolutamente todo. No era extraño, pero le erizaba el cuerpo. Aún así, cayó dormido. A mitad de la noche, despertó con un sobresalto. Sintió una presencia. Alguien lo estaba mirando. Y la vio. Inmóvil. Sin parpadear. Mirándolo desde la oscuridad. Su silueta perfecta, demasiado familiar. Denji se quedó petrificado. La respiración se le cortó. El corazón golpeaba su pecho como si buscara romperlo. Buscó su cordón instintivamente. No estaba. No lo encontraba. La figura, Makima o lo que sea que imitaba a Makima, avanzó en un solo paso, como un glitch en el aire. ¡Ah! Denji despertó empapado en sudor. Todavía era de noche. El cordón estaba ahí. A salvo. Los perros habían subido a la cama y lo rodeaban, calientes, protectores. Eso le devolvió un poco de aire, y terminó durmiéndose de nuevo. Al día siguiente, se despertó pesado. Sacó a los perros, los alimentó, y justo cuando pensaba en ponerles nombres, sonó su teléfono. Denji Ayakawa, se requiere su presencia en la sede de seguridad pública inmediatamente. Suspiró y salió, despidiéndose de los perros con una caricia torpe. Al llegar, pasó por los pasillos y encontró al viejo sentado donde antes se sentaba Makima. Denji, dijo él. Ya debes saber lo que hacía Makima al frente de las divisiones. Ese será tu trabajo ahora. Considéralo, una promoción. A Denji le importaba un carajo. Asintió solo para que lo dejaran en paz. ¡Ah, qué pereza! Se dejó caer en la silla. La pila de documentos parecía más alta que él. Rezó porque apareciera algún demonio a matarlo. Al rato, alguien golpeó la puerta. El híbrido argentino entró. No me digas, gruñó Denji. ¿Te mandaron a ayudarme? El otro asintió con una mueca amarga. Genial, bufó Denji. Vamos a darle, entonces. El dúo híbrido comenzó a compilar documentos. Era deprimente ver a 2 armas de destrucción masiva atrapadas en papeleo. Pasaron horas. Otra persona tocó. Pase. La puerta se abrió. Denji suspiró al instante. Eran sus hermanos. Denji. ¿Qué carajos haces ahí? Preguntó su hermano en total shock. Es una larga historia, empezó Denji, rascándose la nuca, incómodo. Básicamente Makima murió en la pelea contra el demonio Oscuridad Y. Bueno, me hicieron a mí el nuevo jefe. Aki abrió la boca como para decir 20 cosas distintas, pero ninguna salió. Lo único que logró Denji leer en su cara fue una mezcla tensa de sorpresa, confusión y un por favor, dime que esto es una broma. Denji no sabía muy bien cómo manejar eso, así que su vista bajó, y se dio cuenta del detalle que hasta ahora no había registrado. Aki solo tenía un brazo. ¿No pudieron reponerte el otro? Preguntó, señalando con torpeza el vacío. Aki miró el espacio donde antes estaba su extremidad, sus labios temblaron un instante y suspiró profundamente. No, respondió con calma resignada. Dijeron que no lo habían encontrado.
El estómago de Denji cayó en picada. Su mente regresó de inmediato al ataque del demonio oscuridad, y a como él, en su desesperación, se había comido un brazo para recuperar energía. Oh no. Así que ese brazo era, susurró sin querer. ¿Dijiste algo?, preguntó Aki, levantando una ceja. No, nada, contestó Denji muy rápido, casi atragantándose. Su mente empezó a trabajar para cambiar de tema automáticamente. Cambiando de tema, soltó Denji, levantándose de golpe de su asiento y haciéndole señas al híbrido argentino para que lo siguiera. Los dos se movieron hacia el centro de la habitación, parándose frente a Aki como si fueran a presentar a un nuevo alumno transferido. Verás, los altos mandos me harán vivir en el departamento de Máquina. Pero tranquilo, no vas a quedarte solo con Power. Él es. Denji miró al argentino, que solo alzó los hombros con cara de yo qué sé. ¿No te dieron un nombre? Desde que nací fui tratado como un arma, respondió, la voz baja y seria. Lo más parecido a un nombre fue Sujeto 0095. La atmósfera se volvió pesada al instante. Aki parpadeó, Denji apretó los dientes, y por un segundo se formó ese silencio incómodo donde todos sienten lástima pero nadie sabe qué decir. Mierda, murmuró Denji. Y justo cuando el ambiente estaba por volverse trágico. Gabriel Batistuta. La puerta se abrió de golpe y Power entró como un torbellino de hiperactividad. Saltó encima del argentino, derribándolo antes de que pudiera defenderse. Bájate, loca. Rugió él, forcejeando. Eres Gabriel Batistuta. Anunció Power, como si fuera un veredicto universal. El argentino la miró como si estuviera hablando en un idioma alienígena. Power, déjalo en paz, pidió Aki con cansancio crónico de Power. Pero ella seguía abrazando al híbrido como si fuera un trofeo futbolero. Como el jugador, repitió él, sorprendido. Me gusta, gracias, Power, era. Y así, de la nada, los dos empezaron a conversar como si fueran mejores amigos desde hace años. Denji y Aki aprovecharon el momento para ponerse al tanto de lo ocurrido en la misión. Pero antes de que pudieran profundizar, otra presencia entró en la sala. ¿Te gusta el nuevo puesto, mocoso? La voz ronca y seca era inconfundible. Kishibe entró dando un trago a su petaca, oliendo a tabaco, alcohol y mala idea. Sus ojos cansados repasaron a todos, hasta detenerse en la nueva adquisición de la división. Es una mierda, pero soportable, supongo, respondió Denji. Kishibe caminó hacia Gabriel y lo levantó del suelo con una sola mano, examinándolo como quien evalúa una herramienta defectuosa. Así que tú sos el cazador de demonios enviado de Argentina. ¿Y vos quién te crees? Bájame, boludo, escupió el argentino en automático. Kishibe simplemente lo soltó, y le partió el cuello. Crack. ¿Qué mierda hiciste? Gritó Gabriel. Power, encantada, ya estaba formando una daga de sangre para darle un chorrito y curarlo. Te acostumbrarás. Es su manera de decir que le agradas, cantó Power feliz. Gabriel, mientras su cuello sanaba, solo pudo insultar en argentino bajo la respiración. Kishibe se giró hacia Denji y Aki, dándole otro sorbo a la petaca. Hay tensión entre las divisiones por la muerte de Makima, dijo con tono casual, como si comentara el clima. Propongo una fiesta para aligerar el ambiente. Al menos que tengan una buena noche antes de morir mañana por el demonio de los impuestos. Denji soltó una risa nasal, cansada. Le parecía irónico y triste, pero sobre todo muy realista viniendo de Kishibe. ¿Una fiesta? Sí, ¿por qué no? Había pasado un tiempo desde que Denji había sido ascendido como jefe de las divisiones de seguridad pública. Un tiempo extraño, confuso, y lleno de alcohol barato. En ese pequeño periodo, el pibe motosierra había empezado a juntarse más seguido con el perro loco. Entre cervezas con sabor a óxido y el humo rancio del bar que se pegaba a la ropa, Denji le soltaba a Kishibe su sueño frustrado de volver con su chica rusa. Kishibe, con la mirada perdida pero el pulso firme, le había enseñado una alternativa para enterrar esos sentimientos. ¿Sabes? Hace años que dejé de considerar cuando Quanxi me empezó a gustar, gruñó el viejo, sirviéndose otro trago sin siquiera mirar el vaso.
El bar era un cuchitril mal iluminado, con mesas pegajosas que parecían tener vida propia y un ambiente que olía a sudor, alcohol y derrotas sentimentales. La alternativa de Kishibe era exactamente lo que parecía: alcohol. Una solución barata, temporal y dolorosamente efectiva para cuando tus sentimientos no te devolvían el saludo. Denji lo escuchaba, con un codo apoyado en la mesa y la mejilla dejándose hundir sobre su mano. Cada tanto, parpadeaba lento, sorprendido de descubrir que Kishibe, irónicamente, era probablemente el simp más profesional del planeta. Dio otro trago, sintiendo el ardor bajar por su pecho, y volvió a pensar en Rese. Era inevitable. Hacía tiempo que no sabía nada de ella, tal vez por eso estaba tomando más de lo habitual. El aire del bar vibró cuando alguien abrió la puerta de golpe, haciendo que la música de fondo diera un pequeño salto. Sabía que estarías acá. Gabriel entró como si el lugar fuera suyo. Los parroquianos lo miraron de reojo. Él los ignoró. Apenas se acercó, agarró a Denji de la camisa y lo arrastró por el piso como si fuera un trapo olvidado. Denji apenas levantó la mano para despedirse de Kishibe con un gesto flojo. Está bien que sea tu mano derecha y todo eso, pero esto ya es demasiado, boludo, bufó Gabriel, con un acento que cortaba el aire. No lo entenderías, Gabriel. El argentino soltó un suspiro profundo, de esos que indican que ya se resignó a la estupidez ajena. En el poco tiempo viviendo entre japoneses había llegado a 3 conclusiones. 1. Denji no era mala persona, pero ahora se estaba comportando como un idiota funcional. 2. Aki era probablemente el mejor tipo que había conocido. 3. Power, bueno. Le generaba sentimientos que no sabía si quería explorar. Lo decís como si tuvieras 30 años. Tenés solo 2 más que yo, boludo. ¿De verdad pensás que a Rese le gustaría verte así? Apenas cayó el nombre, el ambiente se electrificó. La mano que lo arrastraba cayó al suelo, cercenada limpiamente. Una motosierra emergió rugiendo desde la garganta de Denji, pegada al rostro del argentino. No te atrevas a mencionarla. Gabriel parpadeó, y soltó una risa corta, incrédula. Se agachó, recogió su mano y se la volvió a colocar, encajándola con un crack grotesco. Solo no me hagas seguir yendo a buscarte, es la 3ª vez esta semana y estamos a martes, refunfuñó, limpiándose un poco la sangre. Denji ignoró completamente el comentario. Sacó un paquete de cigarrillos de su gabardina y, con un pequeño chispazo de la motosierra, encendió uno. La nube de humo salió de su boca, como si estuviera protagonizando una película noir que nadie había pedido. Si recuerdo bien, hoy no hubo ataques de demonios, ¿no? Gabriel asintió, cruzándose de brazos. Una mini victoria para Denji. No tendría que pisar esa oficina horrible que tanto detestaba. La alegría le duró 3 segundos. Un auto elegante, demasiado elegante para esa calle mugrienta, se detuvo frente a ellos. Mierda, acá vamos de nuevo. Un viejo débil Hunter bajó del vehículo. Seco, imparable, eterno. Vamos, chicos, gruñó, prendiendo otro cigarrillo. Los altos mandos decidieron que Denji debe asistir a la secundaria. No queda bien que el jefe de seguridad pública no sepa escribir bien su propio nombre. Denji abrió la boca para quejarse, pero el viejo levantó un dedo. Pero eso no es todo. Tenemos una sorpresa para ti. La palabra sorpresa hizo que la expresión de Denji cambiara por completo. El alcohol no ayudaba. Sus ojos brillaron con una esperanza ridícula. Está esperando en tu casa. Será mejor que no te tardes, agregó el viejo, con una media sonrisa. Y ahí, el corazón de Denji explotó en teorías, deseos y pánico feliz. Rese me está esperando. El pibe motosierra daba pequeños saltitos mientras subía las escaleras. Abrió la puerta de su departamento, y ahí estaban los perros de Makima, pero no lo recibían como siempre. Estaban ocupados con su nueva dueña. Las luces se encendieron. Sentada en el sillón había una niña de menos de 12 años. Delantal negro, pelo oscuro, mirada tranquila. Todo normal, salvo un pequeño detalle que le perforó el corazón a Denji. Sus ojos. Esos ojos no eran normales. Pero él los reconocería incluso en el fin del mundo. Esos son los ojos de Makima. La niña le observó un instante. Luego se bajó del sillón y se acercó. Le entregó una carta.
Denji se tensó como si fuera una bomba. Makima reencarnó. Kishibe. Eso fue fácil. Tiró la carta al piso. Miró a la niña. ¿Cómo te llamas, niña? Nayuta. La pequeña levantó la mano y señaló a Denji. La pequeña levantó la mano y señaló a Denji. Perrito. Denji desvió la mano hacia uno de los perros. Eso es un perro. Yo soy Denji, indicó Denji, intentando no caer en el mismo truco por segunda vez. Sin más, fue a la cocina, abrió el refrigerador, sacó una cerveza y volvió al sillón. Nayuta seguía jugando tranquilamente. Le dio un trago largo. Suspiró. De verdad esperaba que fuera Rese. Que esa fuera la razón por la que no respondía a sus cartas. Pero esto solo lo hundía más. Al menos tenía la bebida para acompañarlo en esa caída. Nayuta, ¿qué te gustaría comer? Pan. Menos mal que era un demonio fácil de complacer. Con los niños, nunca era tan simple, lo sabía perfectamente viendo a las familias por Tokio. Hay pan arriba del refri. Puedes agarrarlo si quieres. La niña asintió y se fue. Denji se quedó solo con sus perros, el silencio y su tristeza. Cómo me encantaría que estuvieras aquí, Rese. Poco a poco, el sueño lo fue tomando. Denji abrió los ojos, alzó la vista, y ahí estaba ella. Y ahí estaba ella. Rese. El cerebro de Denji corrió a toda velocidad hasta que finalmente sus neuronas hicieron conexión. Estoy soñando, sí, debe ser eso. Ella soltó una risa suave. Se acercó y le sujetó la mejilla con esa delicadeza que él había extrañado tanto. Tontito, si fuera un sueño, ¿podría ser esto? Sus labios se encontraron con los de él. El corazón de Denji explotó. Excitación. Calor. Vida. Hasta que los dientes de la contraria tiraron de su lengua. Dolor. Dolor real. Él lo sintió. No era un sueño. Rese. ¿Realmente estás aquí? Denji no lo pensó. Abrazó a la híbrida bomba con todas sus fuerzas. Rese, incapaz de contenerse, le devolvió el abrazo de inmediato. Era el reencuentro que ella soñaba, y el que Denji había esperado casi con desesperación. Pero, ¿qué haces aquí? La pelinegra desvió la vista hacia el otro lado del sillón. Denji siguió su mirada, y encontró a Nayuta dormida, acurrucada con los perros. La seguridad pública fue a buscarme al pueblito donde estaba, explicó Rese, bajando la voz. Pero no para matarme. Querían que te ayudara con ella, con la reencarnación del demonio Control. Denji miró hacia la puerta. Vio una valija apoyada allí. Su corazón dio un brinco. ¿Eso significa que te tenés que quedar? Ella lo miró, sonriendo con esa ternura que él recordaba tanto. Así es. Denji tuvo que tragarse un grito de felicidad. Miró por la ventana. Ya era de noche. Por suerte, la casa de Makima tenía varias habitaciones. Solo quiero decir, estoy feliz de que estés de vuelta, Rese. Lo mismo digo, Denji. El pibe motosierra cargó a Nayuta, con cuidado no quería despertarla y la llevó a una de las habitaciones. Cerró la puerta despacio, todo bajo la mirada tranquila de la rusa. ¿Tú, vas a querer dormir en otra habitación? Rese soltó una risita, como si él acabara de decir la cosa más tonta del mundo. ¿Es una broma? Llévame a tu habitación, tontito. Y así, sin complicaciones, la pareja terminó acostada en la cama de Denji. Él estaba nervioso. Era apenas la segunda vez en su vida que dormía con una chica en la misma cama. Pero en cuanto sintió el calor de Rese pegado a su costado, algo en él se calmó. La abrazó sin miedo a ser empalagoso. Y, por primera vez en muchísimo tiempo, durmió de verdad. El cielo se teñía de colores cálidos. El sol comenzaba a colarse entre las cortinas del departamento. Denji abrió lentamente los ojos, y su corazón dio un vuelco. La cama estaba vacía. Por un segundo, pensó que había sido un sueño cruel. Tump. Un golpe en la cocina, seguido de un "ay no", le devolvió el alma al cuerpo. Se vistió a toda velocidad y caminó hacia la cocina. Y ahí vio una de las escenas más hermosas de su vida. Rese, con un delantal de cocina, terminaba de preparar el desayuno mientras limpiaba la carita de Nayuta, que se había ensuciado intentando ayudar. Si esto es un sueño, no quiero despertarme, murmuró Denji, anonadado. Las dos chicas se giraron.
Rese soltó una risita suave. Deja de decir estupideces y ven a sentarte. La comida ya está lista. Denji obedeció y se sentó al lado de Nayuta. La paz era sencilla, perfecta, hasta que sonó el teléfono. Yo voy. Se levantó y contestó. Una voz rasposa retumbó del otro lado. Denji. Escucha, mocoso. Hoy a la noche es la fiesta de bienvenida. Espero que tus nuevos problemas no te hayan hecho olvidarte de la celebración. Kishibe. Por supuesto. Denji suspiró y confirmó su asistencia antes de cortar. Hey, Rese. La híbrida bomba estaba terminando de lavar lo usado en el desayuno. Se giró. ¿Sí? Capaz no te lo dijeron, pero hoy Seguridad Pública organizó una pequeña fiesta para levantar el ánimo. Probablemente sea en un restaurante, así que podemos llevar a Nayuta. La niña alzó la mirada al escuchar su nombre. ¿Fiesta? Denji se agachó un poco, sonriéndole. Sí. ¿Sabes lo que es una fiesta? Sangre. Rese y Denji intercambiaron miradas de esto va a requerir trabajo. La hora llegó. Los tres se despidieron de los perros y salieron hacia las calles agitadas de Tokio. En un pasillo menos transitado, sintieron un tirón en la manga. Nayuta. ¿Qué pasa? Preguntaron al unísono. Arriba. En menos de un segundo, ambos entendieron. Le tomaron las manos. 1, 2, 3. La pequeña se elevó del suelo, riéndose apenas, pero con una sonrisa tan genuina que calentó el corazón de quienes pasaban. La pequeña se elevó del suelo, riéndose apenas, pero con una sonrisa tan genuina que calentó el corazón de quienes pasaban. Agua, míralos. ¡Qué familia tan unida! Familia. Una palabra que siempre había estado lejos del alcance de Denji, excepto cuando soñaba con Pochita o con lo que Makima quería construir. ¿Acaso ahora sí? El pibe motosierra miró a Rese, y ella que también estaba escuchando se puso roja como un tomate. A Denji eso le arrancó una sonrisita involuntaria. Minutos después llegaron al restaurante. Curiosamente, el mismo donde Denji había estado antes. No tenía los mejores recuerdos de ese lugar. Denji, ¿estás bien? Te quedaste quieto. Rese lo llamó, sacándolo de su trance. Ah, sí. Perdón. Es solo que me dio como, no sé. No importa. Entremos. Te vi de nuevo, y por un segundo, creí que el sueño había vuelto, pero eras tú, y dolió igual, hecho por Denji, para Rese. La nueva familia entró al restaurante, envuelta en el murmullo constante de conversaciones, risas nerviosas y el tintinear de vasos. El lugar estaba lleno de cazadores de demonios. Algunos conocidos, otros con caras nuevas, miradas curiosas y cicatrices que contaban historias sin necesidad de palabras. Denji sintió varias miradas clavarse en él al mismo tiempo. No sabía si era por su nuevo cargo, o por la composición extraña de la gente que llevaba consigo. Denji no alcanzó ni a reaccionar. Un peso contundente se le tiró encima, haciéndolo perder el equilibrio y caer de espaldas contra el suelo. Ag. Power. No puedes simplemente tirarte encima de la gente. Protestó, con el aire escapándosele de los pulmones. Power, sentada triunfalmente sobre su torso, sonreía como si acabara de ganar una guerra. Pero así se saludan los hermanos que no se ven desde hace mucho tiempo. Es una muestra de afecto suprema. Antes de que pudiera seguir explicando su lógica torcida, sintió un tirón brusco en el cuello de la chaqueta. Power, no hagas eso. Gabriela levantó del suelo como si no pesara nada. La chica pataleó un poco en el aire, claramente ofendida. Suéltame, argentino insípido. Después, respondió él, impasible, como si ya estuviera acostumbrado a ese tipo de escenas. Denji agradeció en silencio mientras se incorporaba, con la ayuda inmediata de Rese, que le sostuvo el brazo con naturalidad. Ese simple gesto no pasó desapercibido. El murmullo del restaurante bajó apenas un tono. Varias miradas se clavaron en la híbrida bomba. Aki frunció el ceño de inmediato. Violencia inclinó un poco la cabeza, analizándola. Denji, empezó Aki, señalando con la mirada, ¿qué hace la demonio bomba acá? Luego, bajó la vista.
¿Y quién es esa niña? Nayuta, tomada de la mano de Rese, los observaba con calma inquietante, como si estuviera evaluando a todos al mismo tiempo. Denji sintió el peso de demasiadas preguntas acumulándose sobre sus hombros. Suspiró largo, pasándose una mano por el pelo, deseando con toda su alma tener a mano su fiel cajita de cigarrillos. Es una larga historia, murmuró. Finalmente lograron sentarse. Nayuta quedó entre Denji y Rese, balanceando las piernas bajo la mesa. Power se acomodó enfrente, mirándola con un interés casi depredador. Con el correr de los minutos, Denji empezó a explicar todo. Lo de Rese, su regreso, la seguridad pública, la carta de Kishibe, y, por supuesto, la reencarnación del demonio Control. Cada frase provocaba una reacción distinta. Aki se quedó rígido, serio. Violencia dejó escapar uno bajo su máscara. Power abrió la boca varias veces, pero por una vez, escuchó. Cuando Denji terminó, el silencio fue pesado. Así que, dijo alguien desde el fondo, todavía no tenés ni 18, y ya eres padre. Denji parpadeó otra vez. Luego puso los ojos en blanco con fuerza. Mierda. No lo había pensado así. Rese escondió una pequeña sonrisa detrás de su mano. Nayuta apoyó la cabeza en el brazo de Denji, completamente ajena al caos social que acababa de desatar. Así que soy, tía. La palabra salió de la boca de Power con una mezcla extraña de duda y curiosidad, como si fuera algo que acabara de descubrir que existía. Denji parpadeó, sorprendido más por el hecho de que ella supiera lo que significaba una tía que por la pregunta en sí. Aún así, asintió lentamente. Había algo de temor en su gesto. No por Nayuta. Por lo que Power pudiera entender, o malinterpretar, de ese rol. Durante un segundo, Power quedó completamente inmóvil. Luego, como si una chispa invisible hubiera prendido fuego dentro de ella, sus ojos se iluminaron con un brillo exagerado, casi febril. Una sonrisa enorme, peligrosa, apenas contenida, se estiró por su rostro. Sin avisar, se inclinó y tomó a Nayuta en brazos. La niña no reaccionó. No se sobresaltó ni protestó. Simplemente dejó que su tía la levantara, observando el techo y las luces del restaurante con esa calma antinatural que siempre llevaba consigo. Nayuta. Exclamó Power, girando sobre sí misma. Nos iremos de esta aburrida fiesta y te enseñaré lo que tu tía Power hace para divertirse. Power, espera. Alcanzó a decir Denji, poniéndose de pie. Power. Rese exclamó, alarmada. Pero ya era tarde. Las dos chicas cruzaron el restaurante como un torbellino y desaparecieron por la puerta, dejando atrás un silencio incómodo y varias miradas desconcertadas. Carajo, murmuró Denji, ya avanzando. Ya voy. Se detuvo en seco. Sintió el peso de una mirada clavándosele en la espalda. Giró la cabeza y se encontró con los ojos severos de Kishibe. El viejo no dijo nada. No lo necesitaba. Denji siguió la dirección de su mirada y entendió al instante. Ejecutivos, altos mandos, figuras importantes de seguridad pública. Apretó los dientes con frustración. Aunque no era el más listo del grupo, entendía perfectamente lo que eso significaba. Con visible enojo, volvió a sentarse. Gabriel, dijo en voz baja. ¿Podrías? Me debes una, respondió el argentino sin pensarlo siquiera. Y salió del restaurante. Apenas cruzó la puerta, algo le erizó la piel. ¡Qué mierda! El olor a ceniza le llenó las fosas nasales. No era leve ni lejano. Era denso, reciente, inquietante. Gabriel levantó la vista y, entre los edificios, vio como una cortina de humo comenzaba a alzarse lentamente hacia el cielo nocturno. Suspiró, cansado incluso antes de empezar. Ya sé dónde estás, loca. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño trozo de piel fresca. Lo observó un segundo, con disgusto. No esperaba tener que probarte así, murmuró, pero parece que no hay opción. Ñom. Se lo tragó. El poder lo recorrió de inmediato, caliente y violento. La sangre respondió como si reconociera a su dueña original. El demonio ladrón comenzó a asimilarla, copiando, adaptando, transformándolo poco a poco en una réplica del híbrido sangre. Fiu, exhaló, tensando los dedos. Vamos. Cadenas de sangre brotaron de su cuerpo y se aferraron a las farolas de la calle.
Con un impulso seco, Gabriel se lanzó por los aires, aterrizando junto a dos figuras que conocía demasiado bien. Levantó la vista. Un edificio estaba envuelto en llamas. Power. ¿Qué carajos hiciste? Gritó, llevándose las manos a la cabeza, horrorizado. Estoy enseñándole el arte de la piromanía a mi sobrina. Respondió ella, orgullosa. Gabriel sintió que el estómago se le hundía cuando reconoció el lugar. ¿Eso es un orfanato? Pues sí. Dijo Power, como si fuera lo más lógico del mundo. ¿A quién le van a decir algo los niños? A sus padres. Carajo, Power. No perdió tiempo discutiendo. Con velocidad sobrehumana, entró al edificio en llamas, sacando a cada persona que encontraba. Gritos, humo, confusión, pero, milagrosamente, nadie resultó herido. Cuando terminó y salió jadeando, Power ya no estaba. Genial. Al menos ahora podía rastrearla. El rastro fue errático, caótico, tan Power como era posible. Restaurantes de comida rápida, festivales, hoteles, hasta detenerse frente a un último lugar. Un centro de adopción de perros. Gabriel se quedó quieto un segundo. No puede ser. Con cierto temor, tomó el picaporte y entró. Ah, ya llegaste. La escena lo descolocó por completo. Power estaba sentada en el suelo, rodeada de cachorros. Nayuta, a su lado, parecía estar en el cielo, riendo suavemente mientras varios perros le mordisqueaban la ropa y le lamían las manos. Gabriel soltó un suspiro largo, casi aliviado. Saludó al personal con un gesto y se sentó junto a Power, sin perder de vista a la demonio Control. ¡Mira!, dijo Power, señalándolo. Este se parece a ti. Antes de poder responder, algo le cubrió la cara. Un bulldog francés, que empezó a lamerle la cara. H.A. rió. Hace cosquillas. Lo tomó en brazos y leyó la placa de su correa. Víctor, sonrió. No sé por qué, pero creo que te queda, amigo. Tras acariciarlo un poco, lo dejó volver con los demás cachorros. ¿Por qué hiciste todo esto?, preguntó, serio. Y no me digas que era para enseñarle a Nayuta. No soy tan boludo. Power rió, pero la risa se apagó rápido. Su sonrisa se volvió más pequeña. Sí, lo sé, dijo. La verdad es que, con Denji en su nuevo cargo ya no puede pasar tiempo conmigo. Aquí, me soporta, pero no juega conmigo. Algo húmedo recorrió su mejilla. Power se tocó el rostro, confundida, mientras su vista se nublaba. ¿Esto es lo que los humanos llaman llorar? Gabriel se quedó helado. La siempre ruidosa, caótica y orgullosa Power estaba llorando. De verdad. ¡Ey!, murmuró, acercándose. Está bien, no pasa nada. La abrazó casi por reflejo, con fuerza, como si temiera que se rompiera. A los dos les importás, le dijo. Denji siempre habla de las anécdotas que vivieron juntos, y cuando te dormís, Aki me dice lo orgulloso que está de vos. Aunque jamás te lo diga de frente. Gabriel tragó saliva. Dudó, pero continuó. Además, ¿qué hay de mí? Yo sí juego con vos, incluso logrando atraparme. Power contuvo la respiración un segundo, y luego soltó una carcajada. PFF. Te enamoraste de mí, bellaco. TCH, bufó él, cruzándose de brazos y mirando a otro lado, sintiendo como ella había roto la tensión del momento. Entonces sintió unos brazos rodeándolo. La cabeza de Power se apoyó nuevamente contra su pecho. Gracias. Y así se quedaron. Compartiendo calor, rodeados de cachorros. Desde un rincón, Nayuta los observaba con una mueca de claro desagrado. El amor, definitivamente no era una emoción que ella pudiera entender aún. La fiesta había sido, para sorpresa de Denji, un rotundo éxito. Había hablado con nuevos miembros de seguridad pública, intercambiado risas forzadas, apretones de manos incómodos y alguna que otra mirada evaluadora. A los altos mandos parecía haberles bastado. En cierto punto de la noche, se levantaron de su mesa con la rigidez de siempre y se marcharon sin despedirse. El aire se volvió más liviano en el instante exacto en que la puerta se cerró tras ellos. Denji soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Rese lo notó de inmediato.
Tras avisarle a Kishibe que se retirarían, recibiendo de vuelta un simple asentimiento y una mirada cargada de significados no dichos, ambos salieron del restaurante y se perdieron entre las calles nocturnas de Tokio. La ciudad, por una vez, parecía en calma. Las luces de los faroles bañaban el asfalto húmedo, la brisa nocturna se colaba entre los edificios y el ruido lejano del tráfico era apenas un murmullo constante. Caminaban uno al lado del otro, en silencio, con los pasos sincronizados sin darse cuenta. Habían pasado demasiadas cosas en apenas 2 días. Denji aún no terminaba de asimilarlo. Rese había vuelto. No como un recuerdo doloroso ni como una enemiga, sino ahí, caminando junto a él. Y, como si eso no fuera suficiente, ahora debían criar a una niña juntos. Una risa seca, muda, resonó en su cabeza. Mierda, ni siquiera supe criarme a mí mismo. El pensamiento lo golpeó con más fuerza de la que esperaba. Siempre había sobrevivido, eso sí, pero vivir era otra cosa. Aún así, había tomado una decisión. Haría todo lo que estuviera en su poder para darle a Nayuta una infancia distinta. Una mejor. Uno que a él le había sido arrancada antes, siquiera de poder entender qué era. Pero las dudas no se callaban. ¿Y si vuelve a ser como Makima? ¿Y si tengo que matarla, otra vez? ¿Y si no soy suficiente? Las preguntas giraban en su mente como buitres, una tras otra, cada vez más cerca. Entonces lo sintió. Un leve cosquilleo en la mano. Un contacto cálido, firme. Denji parpadeó y volvió a la realidad. No recordaba cuándo habían dejado de caminar, pero allí estaban, detenidos bajo la luz de un farol. Frente a él, 2 esmeraldas lo observaban con atención silenciosa. La mano de Rese se había entrelazado con la suya. Ese simple gesto fue suficiente. Las voces se disiparon. Las dudas retrocedieron. El nudo en su pecho se aflojó como si nunca hubiera estado ahí. Ella apretó su mano con suavidad, como si supiera exactamente lo que pasaba por su cabeza. ¿Sabes?, dijo ella, inclinándose apenas hacia él. Me di cuenta de que cuando te pones nervioso, tu respiración se vuelve muy irregular. Hizo una pausa, mirándolo con una mezcla de curiosidad y ternura. ¿Qué pasa? Por unos segundos, Denji no supo qué responder. La respuesta estaba frente a él, sosteniéndolo sin darse cuenta. Rese era eso. Su ancla, su guía, el único punto fijo en medio del caos. Perdón, murmuró al fin. Son solo las voces en mi cabeza. Desvió la mirada un instante. Me hacen cuestionar un poco todo esto, lo de Nayuta. Rese soltó una pequeña risa, suave, casi musical. Con ambas manos tomó el rostro del chico, obligándolo a mirarla. Su sonrisa era tan cálida que parecía capaz de derretir el hielo más antiguo. Jeje, entonces creo que deberías decirles a esas voces que se callen, respondió. No hay nada de qué preocuparse. Apoyó su frente contra la de él. Porque yo estoy aquí. Denji no supo qué fue lo que volvió ese instante tan especial. Tal vez fue su voz. Tal vez la seguridad con la que lo dijo. O tal vez. Por un segundo, lo vio. Un futuro. No estaban en el departamento de Makima. Era una casa más sencilla, más pequeña, pero llena de vida. Estaban juntos, compartiendo una calma que nunca había conocido. Y entonces, desde otra habitación, 2 niñas corrían hacia ellos, riendo, llamándolos. El farol volvió a parpadear. La visión se desvaneció. Denji respiró hondo y sonrió, esta vez de verdad. Sí, dijo, apretando su mano con fuerza. Tienes razón. El grupo se reencontró en el departamento de Makima. Nada había cambiado realmente. Los muebles seguían en el mismo lugar, las paredes conservaban ese silencio incómodo, casi solemne, como si el apartamento recordara cosas que nadie quería nombrar. Aún así, Denji y Rese se sentían más tranquilos ahora que Nayuta estaba de nuevo con ellos, como si el simple hecho de tenerla cerca anclara la realidad y evitara que todo se desmoronara. Lo único que seguía siendo un misterio absoluto era la insistencia enfermiza de Power por no despegarse de Gabriel. Yo reclamo a este humano como propiedad de la grandiosísima Power, declaró, levantando el puño con orgullo. La escena era difícil de procesar.
Gabriel intentaba mantener una expresión seria, rígido como una estatua, mientras Power estaba prácticamente trepada encima de él, rodeándole el torso con las piernas y abrazándolo con una fuerza que rozaba lo posesivo. Cualquiera diría que temía que, si lo soltaba un segundo, alguien se lo robaría. Claro, respondió Denji sin demasiada emoción, dando un sorbo a su café. Seguía siendo horrible. Amargo, denso, casi ofensivo. Pero lo había preparado Rese, y después de todo, Denji se había metido cosas mucho más asquerosas en la boca a lo largo de su vida. De pronto, desde el baño, se escucharon gritos. Nayuta, tienes que bañarte. Hueles a perro mojado. No quiero. Denji reconoció ese tono al instante. Suspiró con resignación, apartó con cuidado a un par de perros que se habían acomodado sobre su regazo como si fuera su cama personal y se levantó del sofá, caminando hacia el baño. Allí encontró a Nayuta con los brazos cruzados, el ceño fruncido y un puchero tan exagerado que parecía desafiar las leyes de la física. Si las miradas mataran, Rese ya estaría en el suelo. Amo el olor a perritos mojados. Rese estaba claramente pasando un mal momento intentando ejercer su rol de madre. Su postura rígida, la forma en que apretaba los puños, todo indicaba que estaba a punto de perder la paciencia. Entonces sintió un toque suave en el hombro. Era Denji. Solo eso bastó para que respirara un poco más tranquila. Nayuta, dijo él, agachándose a su altura. Quizás a ti te guste, pero no es algo muy agradable para los demás. Se rascó la nuca, pensativo. Además, si no haces más berrinches, consideraré pedir pizza. ¿Qué te parece? Nayuta puso los ojos en blanco y llevó un dedo a su mentón, intentando recordar. ¿Qué era una pizza? Denji dudó apenas un segundo. Algo mejor que los helados que tanto te encantan. Hecho. Rese parpadeó. Eso fue todo. Mientras Nayuta finalmente entraba a la ducha sin protestar más, Rese no pudo evitar quedarse mirando a Denji con cierta incredulidad. Bueno, eso fue más fácil de lo que esperaba, murmuró. Denji sonrió para sí mismo. Con su trabajo hecho, volvió a la sala de estar, sintiéndose extrañamente satisfecho de sus habilidades de negociación. Sin embargo, apenas regresó, notó algo distinto. Gabriel ya no estaba. Tampoco Power. No hubo explicaciones, ni despedidas. Simplemente, se habían ido. Denji no preguntó. En el fondo, sabía que era mejor así. Su mirada se desvió entonces hacia otro rincón del departamento. Allí, apoyadas cuidadosamente sobre unas sillas, se encontraban dos mochilas. Nuevas. Impecables. Demasiado normales para todo lo que habían vivido. Las mochilas que él y Rese tendrían que usar para asistir a la escuela. Denji se quedó mirándolas en silencio. Demonios. Infierno. Control. Reencarnaciones. Y aún así, ahí estaban. Dos mochilas escolares. La normalidad siempre encontraba la forma de regresar, incluso en el mundo más roto. Rese se acercó a su lado y también las observó, sin decir nada. Por un momento, ambos compartieron ese silencio extraño, pesado, como si entendieran lo mismo. La vida no les estaba dando descanso. Solo estaba cambiando el escenario. Entonces, recuerden para el viernes la tarea. Me fijaré si la hicieron. La voz de la profesora se perdió entre el murmullo del aula. Denji estaba recostado sobre su banco, con la mejilla aplastada contra la madera fría, los ojos medio cerrados. El mundo parecía distante, amortiguado. Rese, sentada a su lado, jugaba distraídamente con el cabello de su novio, enrollando algunos mechones entre sus dedos, observándolo con una sonrisa suave, casi doméstica. «¡Ey!», susurró. «¿Escuchaste lo que dijo la profesora?». Denji no respondió de inmediato. El silencio se alargó lo suficiente como para que Rese pensara que se había quedado dormido. Justo cuando iba a apartar la mano, escuchó un murmullo perezoso. «MHM. PFFT», Rese ahogó una risa. La vida de la pareja había cambiado de forma radical. Meses atrás, ambos habían sido armas, monstruos, soldados arrojados a una guerra sin reglas. Habían peleado como perros rabiosos, con sangre, miedo y desesperación. Y aún así, en medio de ese caos, el romance se abrió paso.
No de golpe, sino como un río constante. Suave al inicio, inevitable al final, con la fuerza de un tsunami cuando finalmente arrasó con todo. Ahora estaban ahí, en una escuela, un lugar que ambos habían fantaseado alguna vez. Para Rese, era casi un sueño hecho realidad. Aulas, cuadernos, tareas, compañeros, una normalidad que siempre le fue negada. Para Denji, en cambio. Rese, murmuró, sin levantar la cabeza. Esto es una mierda. Ella lo miró de reojo, divertida y comprensiva a la vez. No iba a mentir. Le encantaba ir a la escuela con ella. Caminar juntos, sentarse a su lado, sentir su mano cerca. Pero las pruebas, las tareas, los exámenes, simplemente no encajaban con él. O al menos, eso creía. Vamos, respondió Rese con una sonrisa. No es tan malo. Antes de que Denji pudiera replicar, el sonido de la campana resonó por todo el edificio, marcando la hora del almuerzo. Rese le dio un par de palmadas en el hombro y ambos se pusieron de pie. Como siempre, se dirigieron al mismo lugar, la azotea de la escuela. Era su pequeño santuario. Nadie subía allí. Nadie los molestaba. Solo el viento, el cielo abierto y la tranquilidad que podían compartir sin máscaras ni miradas curiosas. Después de otro día inútil en la escuela, según Denji, ambos caminaban por las calles de Tokio. Rese hablaba animadamente sobre cómo estudiarían para la próxima prueba de matemáticas, planeando horarios, repasos y ejercicios. Denji asentía de vez en cuando, aunque su mente iba por otro lado. Su destino ahora era. Es bueno volver a verlos, dijo una voz amable. Hoy Nayuta se portó muy bien. El preescolar. Era evidente que no podían dejar sola a Nayuta mientras ellos iban a clases. Al menos, todavía no. Así que ese lugar se había convertido en parte de su rutina. La puerta se abrió y Nayuta salió de su aula. Al verlos, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Sin dudarlo, echó a correr hacia ellos. Denji se arrodilló justo a tiempo para recibir el impacto. «Papá». La levantó con facilidad, sosteniéndola en brazos. «Hoy aprendimos a calcular con potencias». Rese rió con suavidad. Denji también, aunque no tenía la menor idea de que los números pudieran tener potencias. «Eso está genial, Nayu», respondió. «¿Volvemos a casa?» La familia caminaba de regreso, con Denji yendo al frente. Rese tardó unos segundos en notarlo, pero algo no cuadraba. Ese no era el camino habitual. Antes de que pudiera preguntarle, un complejo de departamentos conocido apareció frente a ellos. «Chicos». Desde uno de los balcones, Aki los saludaba con la mano. Rese no pudo evitar soltar una pequeña risita. Ah, ya entendía. Subieron las escaleras y Nayuta bajó de los brazos de Denji, corriendo a saludar a su tío antes de entrar a departamento sin pensarlo dos veces. Denji se quedó hablando con Aki, intercambiando algunas palabras rápidas, mientras Rese observaba la escena, todavía procesándolo. «Bueno, nosotros nos vamos», dijo Denji finalmente. «Pórtate bien, Nayuta». «Ok», respondió ella. «Diviértanse. Diviértanse». Rese parpadeó. Y entonces lo entendió del todo. «Vamos, amor», dijo Denji con una sonrisa ladeada. «No podemos llegar tarde a nuestra cena, ¿no?». La frase entró por el oído de Rese, y se quedó ahí. El tono, la forma despreocupada en que lo dijo, la seguridad con la que la miraba, todo eso hizo que sus mejillas se encendieran de inmediato. No necesitaba ser una experta para notar que había algo más detrás de esas palabras. «Pero», balbuceó. «Ni siquiera estoy vestida para la ocasión». Denji soltó una pequeña risa, genuina, de esas que no tenían malicia alguna. Tomó su mano con naturalidad, como si el gesto fuera lo más obvio del mundo. «Entonces vamos», respondió. «Nuestra casa no está tan lejos». Antes de que Rese pudiera protestar, Denji ya había empezado a correr, tirando suavemente de ella. La rusa tardó apenas un segundo en reaccionar antes de seguirlo, riendo, tratando de no tropezar. «Denji Ayakawa», exclamó entre risas. «Eres un idiota». Pero no soltó su mano. Llegaron a su departamento con el corazón acelerado, no solo por la carrera. Rese entró casi de inmediato a la habitación, nerviosa, abriendo el armario y revisando una prenda tras otra. No esperaba salir esa noche.
No así. Vestidos, blusas, faldas, nada parecía lo suficientemente correcto. Mientras tanto, Denji se dejó caer en el sofá de la sala, encendiendo el televisor más por costumbre que por interés. Abrió una cerveza y le dio un sorbo largo, intentando parecer relajado, aunque por dentro estaba igual de inquieto. Se preguntaba qué estaría eligiendo Rese, cómo se vería, si le gustaría. El sonido de una puerta abriéndose cortó sus pensamientos. ¿Crees que así está bien? Denji levantó la vista, y el mundo se le quedó en pausa. ¡Guau! Tragó saliva. Pues, sí. Demuestra exactamente lo que eres. Denji se levantó del sofá, acercándose un poco, con una sonrisa torpe pero honesta. Un ángel. El rostro de Rese se volvió completamente rojo. Bajó la mirada, riendo con vergüenza, intentando esconder su sonrisa detrás de una mano. Idiota. Salieron del departamento tomados de la mano. La noche estaba tranquila, la luna iluminaba las calles mientras caminaban juntos, sin prisa. Rese notó que el restaurante al que se dirigían tenía un aire elegante, mucho más de lo que esperaba. Me sorprende que hayas podido reservar aquí, admitió. ¿Estás seguro de que está bien? Denji rió por lo bajo, apretando suavemente su mano. Sí, respondió. La verdad, ser jefe de seguridad pública paga bastante bien. Mientras hablaba, guardó discretamente una pequeña caja negra en el bolsillo de su chaqueta. El mesero los guió hasta su mesa. Se sentaron frente a frente, hojeando el menú. Denji agradeció, una vez más, haber aprendido a leer gracias a Rese. Sin ella, ese simple gesto aún sería una barrera. Así que, así se siente ser normal, comentó Rese, viendo el lugar. La pareja se miró, y rieron. La cena fue excelente. Rese pidió un filete bien cocido con verduras. Denji optó por un curry de pollo con arroz. Como siempre, compartieron los platos, probando del plato del otro, riendo por pequeños comentarios sin importancia. Cuando los meseros retiraron los platos, un silencio cómodo se instaló entre ellos. No era incómodo. Era cálido. Denji respiró hondo. Era ahora o nunca. Rese. Respondió ella, mirándolo con atención. Sí, Denji. Él volvió a suspirar. Sentía su corazón golpearle el pecho, como si su amigo lo estuviera empujando para que diera ese discurso que tanto practicaba frente al espejo y sabía que debía hacerlo. Has sido, probablemente, la persona más importante de mi vida, comenzó. Sabes que te amo. Más de lo que las palabras pueden expresar. Me enseñaste lo que era el amor de verdad, y también el dolor, sonrió con cierta nostalgia. Pero eso ya es parte de nuestro ayer. Rese lo escuchaba sin parpadear. Quería hablarte de nuestro futuro. Denji sacó lentamente la caja negra de su bolsillo. Rese ahogó un suspiro, llevándose una mano a la boca. Denji. Él se levantó de su silla y se arrodilló frente a ella, tragando saliva antes de abrir la caja. Dentro no había un anillo. Había una llave algo gastada, sencilla, pero con un encanto especial. Los ojos de Rese se llenaron de lágrimas. Conseguí una pequeña casa, cerca de donde te quedabas antes, continuó Denji. Y los altos mandos me ofrecieron ser el nuevo jefe de esa sucursal. Rese. La miró, con el corazón en la mano. ¿Me dejarías ser el ratón de campo, contigo a mi lado? El restaurante entero quedó en silencio, como si todos contuvieran la respiración. Sí, respondió ella, con la voz quebrada. Sí, diablos, ¿sí? Rese se levantó de golpe, lanzándose sobre Denji, abrazándolo con fuerza, llenándolo de besos sin importarle nada más. El restaurante estalló en aplausos, risas y silbidos. No necesitaban un anillo, no necesitaban una boda, porque lo que compartían era más fuerte que cualquier promesa formal. Los dos ratones, uno de ciudad, uno de campo, siempre marcados por la diferencia de los lugares donde habitaban, sus diferencias eran claras, sin embargo, ¿qué sucede si se encuentran? La respuesta ha estado en esta historia. Al final de todo, uno de los ratones cede, yéndose con el otro a compartir esa vida. ¿Será diferente? Sí. ¿Será extraña al principio? Sí.
Pero sabe que hizo todo eso, por ese otro ratón. Cartas desde el campo. Fin. Como siempre. No le atino a las fechas, ya ni modo. Bueno, hasta aquí llegó esta historia. Espero que les haya gustado y se suscriban. Yo me despido por ahora y traeré otro fic que ustedes quieran y uno que otro one shot. Así que... hasta luego.